Torah Beraja. Bendito seas tú, Yahweh, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos permite compartir enseñanzas basadas en la Escritura, para que juntos aprendamos a diario acerca de cómo ser buenos talmidín. Agradecemos esta oportunidad de enseñanza y pedimos a su Rúa que sea también ministrando este tiempo. Doy toda rabá en el Shen de Yeshua HaMashiach. Amén. Toda rabá. Tome su asiento, amado Jin, amada Ajayot. Bueno, como les estaba comentando hace unos momentos, el tema se llama Reconectándonos con nuestras raíces hebreas. Amén. Y bueno, a manera de comentario, vamos también a hacer lo siguiente. Tenemos que ver que por muchos años se nos enseñó acerca de que Dios hacía tiempo que había cerrado sus lazos de amistad con Israel, y que los judíos que habían recibido su oportunidad de aceptar a Yeshua como Mashiach, ¿sí?, ellos desaprovecharon esta oportunidad. Y bueno, eso es lo que muchos comentan hasta la fecha, ¿verdad? Que por esa desobediencia Yeshua había escogido al pueblo cristiano como su iglesia, y creando en este grupo de creyentes del cuerpo de Cristo, desplazando a Israel de toda oportunidad y dándole a este nuevo grupo escogido el título de la iglesia de Israel. Fíjense, amados Sajín, yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento se nos fue enseñado esto, que gracias al desprecio que tuvieron nuestros hermanos Yehudí por nuestro Mashiach, él dijo, no, pues como aquí me desprecian, entonces ahora me voy a ir mejor con el grupo gentil, con los cristianos, con los que de veras me aman. Entonces rechazo a Israel y nombro como mi nación, como mi iglesia, como mi casa al pueblo evangélico. Esta es una enseñanza que normalmente siempre se da en la mayoría de los movimientos religiosos, incluyendo cristianos, adventistas, católicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por esto, lejos de acercarlos a la verdad, más bien los aleja de ella. ¿Y por qué lo digo? Porque lejos de tener una reconexión con las raíces hebreas, esta se estaba más bien reconectando o conectando más al Vaticano, lejos de conectarse a la verdadera raíz de la emuná. Cuando nosotros precisamente nos dejamos llevar por las enseñanzas de hombres y sus teologías, lo primero que vamos a hacer es eso, encaminarnos más hacia lo que nos están enseñando. Pero en muchas de las ocasiones a veces no nos ponemos a preguntarnos si está bien lo que nos están enseñando. Entonces, por esa razón es que, lejos de reconectarnos con Eres Israel y la Torah del Eterno, lo que estamos haciendo más bien es reconectándonos, pero al Vaticano, y regresar hacia atrás a las enseñanzas que ellos prácticamente, en su mayoría de ellos, son enseñanzas hechas por el hombre. Pero ¿por qué muchos amados cristianos en la actualidad sienten un gran vacío en su ser? Y el mismo espíritu los inquieta a buscar más sobre algo que ahora ya no puede estar más escondido. Incluso, ¿acaso usted? Esta pregunta la voy a hacer precisamente para muchas personas que posiblemente me estén escuchando o me van a escuchar. Voy a hacer una pregunta aquí, referente precisamente a lo que estamos hablando. ¿Acaso usted, amado o amada cristiana, no se ha preguntado en algún momento esto? Dios, ¿qué es lo que no está funcionando? ¿Por qué siento este gran vacío? ¿Por qué estoy intrigado y con ganas de buscar, de indagar, de preguntar lo que veo, lo que publica mucha gente acerca de Jesús, pero con un nombre para mí raro? Veo que escriben Yeshua o Yeshua y no entiendo. Pues déjeme decirle, amado hermano y amada hermana, cristiana, evangélico, lo que la fe que usted profese, que si se ha hecho alguna de estas preguntas es porque va por buen camino. Pero la interrogante más grande es, ¿por qué siento este gran vacío?
¿qué le falta a mi vida? Si en algún momento está batallando con esos pensamientos y esas preguntas, sepa que no es el único o la única. Para su consuelo, déjeme decirle que yo pasé por esas mismas interrogantes y sé exactamente por lo que está pasando ahora en este momento. En mi caso personal, eso me hizo ir más allá de lo establecido. Comenzó una búsqueda que todos me negaban. Hablaba con mis líderes y les preguntaba y ellos se referían solo a contestarme: estos temas no están autorizados para hablarse. Pero no te atrevas a preguntarle al apóstol sobre esto porque te puede amonestar, te puede castigar y te puede mandar a sentar a la banca. Y uno precisamente es donde dice, pero ¿por qué no me pueden contestar? ¿Qué es lo que estoy preguntando mal? ¿Por qué siento ese gran vacío en mi corazón? ¿Por qué hay algo que no me llena? ¿Por qué siento que las cosas no cuadran? ¿Por qué siento que lo que me están enseñando no va de acuerdo a la como dice la Escritura? Cuando empiezan a hacerse ese tipo de preguntas, quiere decir que vamos por muy buen camino, porque el Rúa, el Espíritu, nos está comenzando a tocar. He de ahí, amados Sajins y Ajayot, y principalmente también este mensaje es para aquellos hermanos que están en los movimientos evangélicos y que están pasando por esta situación haciéndose este tipo de preguntas. ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Por qué le hace falta algo a mi vida? Y vamos a ver primeramente ahí la primera experiencia. Esta es la mejor de todas. Cuando el Rúa del Eterno, o sea el Espíritu del Todopoderoso, te inquieta a comenzar una búsqueda de más verdad y más real acerca de las Escrituras. Todo depende de cómo sucedan las cosas. Puede ser que tu llamado a las raíces hebreas sea porque alguien te habló de ello, porque escuchaste alguna canción o viste algún video. Y también puede ser porque el mismo Rúa del Eterno, el mismo Espíritu del Todopoderoso, te inquietó a buscar de él. En mi caso, fue el último que a mí me pasó. Que el Rúa del Eterno fue el que me inquietó a buscar más acerca de él. Y a indagar precisamente el porqué de muchas cosas se me estaban ocultando. Y sabes, en verdad, es muy bonito porque inicias un camino a una nueva aventura. Pero sabes, esta aventura es la mejor. El indagar y buscar te lleva a entrar en una trifulca con tu persona misma. Y a veces llegas a preguntarte y decirte, bueno, ¿yo qué hago aquí? Si yo creo en Jesús, asisto regularmente a una iglesia, pero ¿por qué me dicen que su nombre no es sino que Yeshua, ¿sí? Es el nombre? ¿Pero qué significa Yeshua? ¿Por qué no me quieres responder qué significa Yeshua? ¿Y por qué ustedes tampoco no lo enseñan aquí en la iglesia? Yo he tenido que escuchar estos nombres fuera de la iglesia, los veo en las redes sociales, sí, en mis cuentas que tengo, ya sea en Facebook, Messenger, Instagram, como le quieran llamar. Yo veo que publican ese nombre, Yeshua, y cada que yo escucho ese nombre, sucede algo en mí, empieza a moverse algo. Pero yo me pregunto, ¿por qué no lo enseñan aquí en la iglesia? Eso te lleva precisamente a vivir una segunda experiencia. Te enteras de que Él no vino a abolir ni quitar nada. Y tú mismo te sorprendes cuando lo lees de una forma más correcta. Porque lo primero que se te enseñó precisamente es que el Jesús que te presentan, ese Jesús vino a abolir la Torá. Que ya no se vive bajo la ley, sino se vive bajo la gracia. Y que ahora tú vives bajo esa gracia y que ya no necesitas para nada la Torá, para nada la ley. Pero desafortunadamente en tu interior se mueve el deseo de saber por qué la Torá del Eterno te muestra que en ella encontrarás salvación. Pues déjeme decirle que el mismo
el mismo Salvador que le enseñan en su iglesia, él mismo nos enseña en la Escritura que él no vino a abolir absolutamente nada. Por eso les pido, amados aquí, que vayamos precisamente viendo lo que sucede precisamente cuando se empiezan a abrir los ojos espirituales de muchos. Yo sé que usted que está sentado ahorita en este momento allí, sí, usted ya conoce de estas verdades. Pero déjeme decirle que muchos de los que están afuera no las saben. Y de esta manera usted tiene ahora las armas para poder ayudarle, no para ir a pelear, no para ir a discutir, sino para poderle compartir precisamente lo que el Eterno hizo por usted. Desde el momento que mandó a Yeshua HaMashiach a morir en el madero, desde ahí comenzó una experiencia bella y maravillosa. Veamos qué nos dice el libro de Mateo 5:17. Cuando lo encuentre, diga amén. Si alguien quiere darle lectura, adelante, gente. Si no, acá le damos lectura. ¿No pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogar, no para cumplir. Amén. Dice bien claro ahí, no piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas, o en otras traducciones dice anular la ley. O los profetas, dice, no he venido a anular, sino a cumplir. Y desde el primer momento que nosotros vemos esta gran realidad, es cuando nos damos cuenta que entonces ahí comienza o es el inicio de empezarnos a dar cuenta de que lo que nos han enseñado totalmente está incorrecto. Porque el decir precisamente que nuestro Salvador vino a anular la Torah, y a decir que ahora ya no vivimos bajo la ley del Eterno, sino vivimos bajo la gracia, la interrogante es precisamente decir, bueno, ¿cuál es esa gracia de la cual me hablas? Si desde el libro del Bereshit, el Eterno me muestra que por su gracia Él creó los cielos y la tierra, y que por su gracia creó al primer hombre y a la primera mujer. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que la gracia siempre ha existido. Y aquí podemos ver entonces que el mismo Yeshua HaMashiach, ¿sí?, dice bien claro, no piensen que yo vine para anular la Torá, para anular la ley, tampoco a los profetas. No he venido a anular nada. Más bien dice, vine yo a hacer el cumplimiento de esta Torá, de esta ley. Y esta es la única forma de que nosotros también podemos encaminarnos al camino correcto y entender precisamente que debemos nosotros también apegarnos más a la Torá del Eterno. Y que sea nuestra mejor guía para poder alcanzar nosotros nuestra salvación. ¿Qué pasa entonces cuando tú lees esto por primera vez? Algo te invade y te dice, sal corriendo de ahí. Si te quedas terminarás siendo judaizado. Eso es lo primero que se piensa. Y si lo platicas con una persona que no está en el mismo espíritu, lo primero que te va a decir es, aléjate de ahí, ya quita de tu face a todo ese tipo de personas que están compartiendo eso. ¿Sabes por qué? Porque hay el temor de que te van a judaizar. Pero aquí la interrogante es precisamente, ¿a qué nos referimos con judaizar? Nosotros no fuimos llamados a judaizar a nadie, nosotros fuimos llamados a compartir precisamente de las verdades del Eterno. Pero claro, todo depende también de dónde te vayas a meter, porque si te vas precisamente, tienes un llamado de búsqueda acerca de los nombres Kadosh, de la Torah del Eterno y de las raíces hebreas, y te vas y te metes a una sinagoga judía, pues tenlo por seguro. En primera, no creo que te acepten. En segunda, posiblemente indagues más por el internet. Pero el problema es que al meterte en el judaísmo te va llevando a estudiar Cábala, Talmud, Targumín y los diferentes libros que ellos manejan, y el día de mañana terminas negando a Mashiach. Pero esto no termina aquí, porque llegan más interrogantes. Y la primera la segunda interrogante es, ¿por qué en las 12 tribus de Israel no menciona por cuál puerta entrarán los cristianos?
Esa es otra pregunta que empieza a llenarte y empieza a golpearte mucho tu cabeza, decir, ¿por qué en las 12 tribus de Israel no menciona por cuál puerta entrarán los cristianos? La respuesta es que por ninguna, porque en la Escritura solo habla de sus tribus, no de movimientos religiosos. Y para eso, por favor, amados Sahins, acompáñeme al libro de Ezequiel 37, del 15 al 20. Precisamente ahí vamos a ver por qué el Eterno jamás enseña en ninguna parte de su Besorá, de su escritura, de su Dabar, en ninguna parte enseña que él viene por algún movimiento religioso y que ellos precisamente son los escogidos y que se van a ir en un arrebatamiento, quedándose precisamente el pueblo del Eterno aquí en la tierra a sufrir la tribulación, como dicen ellos. Siendo que en realidad, pues también esa es otra enseñanza que se les ha dado mal. Si ya lo tiene, glorifique al Eterno. Ahora sí que no escucho a la Keilah de Puebla, no los escucho nada. Cuando lo tenga, diga amén. Ah, ya. Pero no, sí, quiero escucharlos. ¿Sí? Si alguien tiene Ezequiel 37 del 15 al 20. Amén. Dice la Dabar del Eterno: entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo: tu hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Yahudá y los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otra vara y escribe sobre ella para Yosef, vara de Efraín, y toda la casa de Israel sus compañeros. En el 17, luego únelas una a otra para que sean una sola y serán una sola en tu mano. En el Pasuk 18, y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten, ¿no nos enseñarás qué significan para ti estas cosas? En el 19, les dirás que así ha dicho Adonai Yahweh: miren, yo tomo la vara de Yosef que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y la pondré junto con la vara de Yahudá, los haré una sola vara y serán una sola en mi mano. Las varas sobre las cuales escribirás estarán en tu mano ante la vista de todos ellos. Amén. Aquí no menciona en ningún momento ningún grupo religioso. Recordemos que Él viene por su pueblo disperso y por aquellos que han creído en Él y han recibido de su gran amor en salvación y han aceptado sus pactos y ahora son injertados en el verdadero árbol. Veamos esa respuesta. Vayamos a Romanos, al libro de Romillín, en su Perec 11, Pasuk 24. Libro a los Romanos en el capítulo 11, verso 24. Amén. Baruch Hashem. Leo Lambae. Amén dice: pues si a ti te cortaron del olivo silvestre y contra la naturaleza te injertaron en el buen olivo, ¿cuánto más a estos, que son las ramas naturales, los injertarán en su propio olivo? Amén, amén. Dice, pues si a ti te cortaron del olivo silvestre y contra la naturaleza te injertaron en el buen olivo, cuanto más a estos que son las ramas naturales. Ahí se está refiriendo precisamente al pueblo del Eterno. Y a nosotros nos dice precisamente, pues si a ti te cortaron del olivo silvestre y contra la naturaleza te injertaron en el buen árbol, entonces tanto nosotros como ellos precisamente, ¿sí?, estamos injertados precisamente en el árbol de la vida, pero ahí no menciona ningún movimiento religioso. Nos habla de que nosotros vamos a ser injertados, ¿sí?
todos aquellos que deciden seguir la Torah del Eterno y que aceptan a Yahshua como a su Adón y Melech. Mas no dice en ningún momento que entrará algún grupo religioso. Eso te lleva a entender precisamente que tienes que pasar a veces por una tercera experiencia. Te das cuenta de que el Dios de Israel no es el mismo que se enseña en tu iglesia. Y te sientes cautivado por conocer más acerca de este Dios, que es el Dios del pueblo judío, pero que también está dispuesto a recibirte también a ti como uno de sus escogidos. Y amorosamente te dice: ven, abre tus ojos y tus oídos, porque tengo algo que mostrarte. Y que el Dios de la Torá, el Dios de los judíos y de todo el pueblo hebreo, ya no está solo en una sinagoga, sino ahora camina contigo, te toma de tu mano y te muestra cuál es tu identidad ahora como hijo o como hija, como pueblo adquirido. Veamos precisamente esto en el libro a los Gálatas, en su Perec 3, Pasuk 28. Y vamos a ir precisamente dándonos cuenta y dando también cuenta, tú que me escuchas, que precisamente tú no estás alejado precisamente de poder ser del pueblo del Eterno. Porque Él está dispuesto a recibirte. Y que el Elohim, el Dios que del cual nosotros hablamos, no se encuentra guardado solamente en un libro o en un templo, en una sinagoga, sino ahora quiere caminar junto contigo y mostrarte cuál es tu verdadera identidad y el lugar ahora en el que tú mismo tomarás parte, porque te corresponde, porque dejarás de ser extranjero. Ya no serás alguien desconocido si no pasas ahora a ser precisamente de su pueblo. ¿Qué nos dice Gálatas 3:28? Ya no hay más Yahudí ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Mashiach Yahshua. Amén. Si le cambiamos ahí, por ejemplo, en otras traducciones dice: ya no hay Yahudí ni gentil, ¿sí? Ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes ahora son uno en el Mashiach. Y esa es nuestra identidad. No tenemos en cierta forma entonces que estar peleándonos por seguir ninguna enseñanza de hombre. Eso ya lo hemos hablado precisamente en el tema de conociendo nuestra identidad. Sino que nosotros ahora, desde el momento que tomamos la decisión de seguir a Yahshua HaMashiach y aceptarlo como nuestro Adón y nuestro Melet, ya somos uno con Él, ¿sí? Y no necesitamos de nada exterior para podernos acercar a la Torah del Eterno. Porque Él nos dice que en su palabra, y eso me gusta lo que publicaron apenas, porque como dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: nadie viene al Padre si no es por medio de mí. ¿Y qué ahora? Él te dice, fíjate, vamos a ver esto. Ahora Él te dice: tú que me escuchas, ¿sí? Escribe tu nombre ahí. Porque haz de cuenta que en este momento el Eterno te está llamando, te está hablando. Y ahora escribe tu nombre ahí. Supongamos, voy a poner el mío como ejemplo. Pedro, voy a abrir tus ojos para que puedas leer mi Torah. Y lo hagas ahora de una forma más hebrea. No con los ojos de un Jesús gentil o de un Jesús protestante o un Jesús católico, sino te voy a mostrar ahora con los ojos de un Yahshua hebreo. Aleluya. Voy a enseñarte lo que tanto has buscado. Amén. Porque ahora voy a hacer de ti un hijo o una hija practicante, y no solo que te dediques nada más a escuchar, sino que actúes. Llega a tu vida una reacción que altera completamente tu entendimiento. Y dices: ¿quién es este Yahshua que yo no conocía y que ahora me está mostrando grandes revelaciones? Tu doctrina
ya no tiene como base a los griegos ni a los romanos. Ahora tu entendimiento ha cambiado. Estás viviendo una experiencia transformadora. Amén, Baruch Hashem. Y esto precisamente ¿qué nos lleva? A vivir la siguiente experiencia, una cuarta experiencia, que ahora te vuelves observante de la emuná hebrea, observante de la fe. El hecho más importante es que decides salir de tu zona de confort y decides guiarte en esta nueva etapa, en la cual ahora aprendes a ver a Yeshua y la Biblia bajo una fresca y bella luz, alejada de los misterios y enredos que muchos líderes hacen al predicar. Porque casi la mayoría de lo que hacen es predicar en el misterio para que la gente que los escucha no los entienda. Para que tú no puedas entender la escritura. Y ellos te dicen, es que usted no está preparado para recibir nuevas revelaciones. Vives un cambio total, un cambio de paradigma, un desarraigo total de cómo te enseñaron a leer la escritura y de cómo te presentas a Yeshua. Ahora entiendes muchas cosas que antes no entendías. Comienza la búsqueda de eliminar las viejas vasijas y de ahora tomar agua nueva, pero en un odre nuevo. Te das cuenta que precisamente tienes que desechar todo lo que mal te fue enseñado. Y que precisamente hasta hoy en la actualidad puede estarte haciendo daño porque no te has dado cuenta que te está lastimando, pero no te quieres deshacer de ello por el cariño, por el amor que guardaste a lo mejor el anterior lugar donde te congregabas. Pero déjame decirte que es el momento precisamente de romper por completo con esas vestiduras, desarraigarnos, cambiar ahora nuestra forma de ver la escritura. Y por eso decimos que no se puede ahora lo nuevo, lo hermoso, echarlo en esos sacos viejos, sino que tiene todo que ser cambiado por completo y ahora viene a recibir de ese nuevo maná, de ese nuevo vino, de esa nueva agua, pero tú para poderla recibir bien y que no te caiga de peso y se rompa, tienes que recibirla en una vasija nueva. Para eso, amados Sajín, quiero que me acompañen. Vamos al libro de Marcos en su capítulo 2, Pasuk 22. Marcos, o el libro de Margot, Perec 2 en su Pasuk 22. Allí es como comprendemos nosotros que ahora adelante debemos de desechar todo lo viejo. Debemos de romper con esos moldes que en realidad, lejos de edificarnos, ahora nos deben de llevar a comprender más y más y más la Torah del Eterno, pero con ojos con una perspectiva hebrea. Ya no seguir caminando precisamente con eso. Hay que despojarnos de todo, hasta de esas sandalias viejas, tirarlas a la basura. ¿Qué nos dice Marcos 2:22? Amén. ¿Cómo vamos a poder entonces ahora recibir una nueva luz, una nueva enseñanza, si la queremos depositar precisamente en los estanques viejos que teníamos? Tal va a ser el impacto de ese nuevo, de esa nueva luz, de ese nuevo alimento o de ese nuevo vino, que no lo va a soportar. ¿Y qué va a pasar? Que eso se tiene que romper, porque no está preparado para recibir ahora precisamente de una buena y útil enseñanza. Por eso nos dice nuestro Padre Eterno que nosotros debemos ahora limpiarnos, completamente limpiarnos, purificarnos, para que al recibir precisamente esta nueva luz, nosotros seamos precisamente eso. En otras traducciones dice odres, ¿sí? Podremos decir entonces que recibirlo como un odre nuevo, para que el momento que sea depositada la luz del Eterno, de su Torah, en nosotros no pase eso, se confunda, se rompe y se pierda. Más bien que cuando sea recibido, también nosotros lo recibamos con una nueva mentalidad, con una nueva perspectiva.
El carácter judaico ahora está contigo y comprendes más acerca de tu salvación. Llegas al entendimiento que ningún movimiento religioso te va a salvar, sino tu fe verdadera, y de entender que tu verdadera restauración está en la Torá del Eterno. Esa era la pieza del rompecabezas que no encontrabas. Y que desde ahora tu énfasis de vida será el de aprender más a diario sobre las raíces de nuestra fe, o de tu nueva fe, abandonando a los clérigos y líderes que solo pasan los domingos compartiendo de prosperidad y milagros. Y no estoy diciendo que nosotros no creamos en los milagros, solo que más bien en la fe hebrea no nos movemos por eso. No nos movemos ni por prosperidad, no nos movemos por estar invocando milagros cada domingo, o hacer eventos precisamente para recibir milagros. No, pero tampoco estoy diciendo que no estemos de acuerdo, porque eso es una obra que el Rúa nos da precisamente si nosotros caminamos por sus caminos. Solo que más bien la fe hebrea nos movemos más por el aprender más de Elohim Yahweh y su palabra, que la de solo estar esperando milagros sin hacer nada al respecto para merecerlo. ¿Cómo puedo decir yo, por ejemplo, que estoy recibiendo del Eterno a diario si yo en realidad no hago nada por merecerlo? Hay muchas personas que yo he escuchado que precisamente el Eterno del diario los ministra, del diario está con ellos, del diario les da, ¿sí? Pero aquí una cuestión. Yo les he preguntado, ¿cómo te va? No, muy bien. Tu negocio, excelente. El Eterno me bendice del diario, vendo mucho. Ah, excelente, qué bien. ¿Y cómo está tu relación con Él? ¿Cómo está tu relación con Él y su escritura? Ah, pues es que mira, estoy muy metido en mi trabajo, que la verdad, pues, Él sabe que estoy trabajando. Entonces, Él sabe que cuando tengo tiempo, pues, tomo la escritura y la leo. Ah, ok. ¿Te reúnes en alguna quila? ¿Te reúnes en algún lugar? No, tampoco no puedo porque también incluso los sábados y domingos vendo. Ah, ya. Entonces, confundimos las cosas porque pensamos que eso viene de parte del Eterno. Y si no es por el Eterno, si esas bendiciones que está recibiendo es porque el enemigo se las da precisamente para que se aleje de las cosas del Eterno, por eso nosotros no nos movemos por ese lado. Nos movemos más por nuestra fe, por el amor que hemos depositado en Yahshua HaMashiach. Sino más bien que ese es el problema con ese tipo de gentes. Nosotros, vuelvo a repetir, no estamos esperando a recibir eso. ¿Por qué? Porque en eso no está nuestro Elohim. Sino más bien, ¿qué dice la Escritura? En muchas de las ocasiones, cuando tienen tiempo, sí se reúnen, sí van y llenan iglesias. ¿Pero para qué? Para recibir lo que sus oídos quieren escuchar, para ver lo que sus ojos quieren ver. Y muchas veces no son personas que estén en comunión con el Espíritu. Vamos a comprobarlo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, en su pasuk 3, del 3 al 5. Y vamos a ver precisamente cómo es que el Eterno, precisamente por medio de sus mensajeros, por medio de sus profetas, ¿sí?, por medio de sus enviados, siempre nos pone alerta en todo momento acerca de que nosotros no caigamos en ese juego falso, religioso, sino que más bien nosotros seamos esperando de Él, porque Él es el que nos va a dar más y más a diario. Pero si nosotros queremos, confiamos, y si somos hijos obedientes, que guardamos su Torah, que caminamos en ella, que nos esforzamos a diario por ir subiendo escalones poco a poco. ¿Ya lo tiene? Amén. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, Amén.
Creo que aquí, por ejemplo, a ver, permítame tantito. Porque, voy a corroborarlo aquí. Permítame tantito. A ver, búscame aquí 4:3. ¿Cuál leyó usted, amada Jot? Segunda de Timoteo 3, del 3 al 5. Ah, ya, con razón. No, yo les dije segunda de Timoteo 4, del 3 al 5. Y dice la escritura, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conformes a sus propias pasiones. El 4, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. El 5, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, ocúpate en anunciar la buena noticia y cumple tu ministerio. Amén. En ese lugar tenemos que estar, amados agins, donde solo nos van a hablar de prosperidad, de milagros y de que si quieres un carro del año, pídeselo al Señor y Él te lo va a dar. Que si quieres una casa lujosa con alberca, jacuzzi y mayordomos, pídeselo porque Él te lo va a dar. Y muchas personas se lo creen. Y les dicen, pasa, pacta con Dios. Mira, aquí está la mochilita. Los de 500 de este lado, los de 1000 de este lado. Los de menos de 500, para acá, por favor. A ver, los que traigan de menos de 50, esos por favor me los mandan hasta atrás, ¿sí? Pero aquellos que son precisamente buenos y que quieren amar al Eterno, los de 1000, pasen acá y pídale esa casa y va a llegar. Pues al que le va a llegar esa casa, pues es al que está ministrando. Al que le va a llegar ese carro del año es al que está ministrando. Porque téngalo por seguro que se va a ir con sus arcas llenas cuando termine de predicar. Pero dice el Eterno, tengan cuidado, porque vendrá ese tiempo cuando no soportará nadie la sana doctrina. ¿Qué dice? Más bien teniendo comezón de oír, se amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Y lo peor de todo esto, apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Una recomendación, amados, aquí en sus teléfonos, pónganos en modo vibrador, en modo silencioso, para que no se escuchen acá los sonidos. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué nos lleva? ¿O a qué te lleva, amado, escucha? A una quinta experiencia. Y ahora que has comprobado, con ejemplos muy básicos, es tu decisión seguir allí en donde solo te hablarán cada domingo de experiencias personales y de cosas jocosas, pero nunca te hablarán de la Torá. Tú hoy mismo te darás cuenta que fuiste llamado con un propósito, el de ser luz a las naciones. Y yo quiero que tú me acompañes a verlo y que tú junto conmigo lo leas. ¿Para qué fuiste llamado? No fuiste llamado a llenar iglesias solamente por escuchar palabras bonitas, porque dicen para ti que hoy tiene Dios algo grande para tu vida. Y lo peor de todo es que cada domingo se llena la iglesia y ese algo bonito que tienes para tu vida nunca llega. Y posiblemente no llegue. ¿Por qué? Porque no estás en el camino del Eterno. Solamente llenas y llenas la iglesia, pero porque a ver si ahora sí en esta me saco el gordo de la lotería. Amados, aquí no es así. Veamos precisamente qué nos dice Mateo 5:14. Que esa es una encomienda que nosotros tenemos que hacer precisamente. Y el subtítulo que tiene arriba a mí me encanta porque dice, ustedes son luz a las naciones. Cuando lo tenga, glorifique a nuestro Padre Eterno. Amén. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así debe alumbrar la luz de ustedes delante de la gente para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. No piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. Amén. ¿No escucho amén?
Amén, aleluya. Miren, vamos a ir precisamente enumerando estos puntos, amados aquí, para que no se les olvide. En Mateo 5:14 dice, y apúntenlo con letras grandotas, y ahí pónganle, ustedes son la luz del mundo. Eso es primeramente lo que debemos entender. ¿Sí? Segundo punto, en el 15, que ustedes como luz no deben de ser, no se deben de ser guardados en un cajón. No se escondan, no tengan miedo de compartir de la palabra. No le va a pasar nada. ¿Sí? Aquella persona que está en la morada del Eterno dice que mandará a sus mensajeros a que te guarden y te cuiden en todos tus caminos. Amén. Entonces, no se esconda. Sea ese candelero para alumbrar a todos los que están en su casa. Apúntelo. Sea usted ese candelero para que alumbre a todos los que están en su casa. Porque ahorita vamos a comentar eso, ya saben que vamos a entrar en ese tema. Y no me digan, ay, Roe, eso no me dijo. Claro que sí. El 16. Ustedes deben de ser luz para las personas. No deben de ser oscuridad. Ustedes, póngale, yo debo de ser luz a las personas. El 17, vamos a tomar que dice ahí, que usted debe de tener grabado que nuestro amado Adón y Melech Yahshua no vino para anular la Torah, sino vino más bien a hacer el cumplimiento de la Torah, la finalidad de la Torah, no el fin de la Torah como muchos enseñan, sino más bien la finalidad, el cumplimiento de la Torah. Amén. Ahora, tú ya te has dado cuenta que los nombres de nuestro Padre es Yahweh y el de su Hijo amado es Yahshua. Y también podemos nombrarle Yeshua porque es nuestro Salvador. Y que por medio del Ruach HaKodesh recibimos cuánto necesitamos para poder seguir. Como nota, ahora alguien como tú está pasando la misma experiencia. Se siente confundido, se siente confundida y no sabe qué hacer. Yo te aconsejo, amado Ajín, tú que ahora ya estás en las raíces hebreas, ayúdalo, ayuda a toda aquella persona que en un momento se sienta confundida, que no entienda el porqué de los nombres Kadosh, el que no entienda por qué nosotros no le llamamos ley, sino le llamamos Torah. Ayúdalo a comprender el por qué es importante salir de Roma y de todo movimiento religioso. Guíalo, guíala, enséñale lo que en un momento a ti también te compartieron. Pero enséñale lo bueno, ¿sí? Enséñale lo bueno de lo que te compartieron. Y para ti que me estás escuchando, yo sé que si estás aquí no es mera casualidad. No fue mera casualidad que dijiste, ay, es que encontré este audio y lo escuché porque no tenía nada que hacer. No. Recordemos que en las cosas del Eterno no hay casualidades, hasta ustedes mismos lo mencionan. Yo te invito a que le hagas las siguientes preguntas sencillas a tu líder o a tu pastor. Que le hagas estas sencillas preguntas. Y me gustaría que ustedes las anoten también, amados Sajín. Porque puede llegar un momento una persona que les diga, ¿por qué estás guardando esto? ¿Sabes lo que estás haciendo? Tú le digas, sí sé lo que estoy haciendo. Y después, precisamente, cuando tú le hayas compartido de la Besorá del Eterno, ahora tú le digas, ¿por qué no te atreves a preguntarle esto a tus líderes? ¿Por qué no te quieren enseñar acerca de esto? Y la primera pregunta es, y esta la vamos a hablar, las apuntan, porque vamos a hablar de ellas ahorita en nuestra mesa. Pregunta número 1, amado Aguín y amada Hayot. También para ti, amado hermano, que me escuchas, y amada hermana que también me estás escuchando. Pregunta número 1, ¿por qué no quieres enseñarme
que el Shabbat sí es un mandamiento dado por el Padre en la Torá. Desde esta primer pregunta, téngalo por seguro que su pastor o su líder lo va a meter usted en jaque. Porque ellos enseñan a guardar el domingo, cosa que el domingo no es dado en la Torá. Y tampoco podríamos decir lo que es el nombre sábado. Estamos hablando del Shabbat. Así de sencillo. ¿Sí la anotó? ¿Ya la tiene o la repito? Ya la tiene. Amén. Con esa pregunta y vamos a empezar a tambalear. ¿Sí? La respuesta de esa pregunta usted la encontrará en Shemot 28, el libro del Éxodo 28. ¿Qué dice Shemot 28? Amén. Entonces, si el Eterno, precisamente en los 10 mandamientos nos dice, acuérdate del Shabbat para santificarlo, ¿por qué me estás enseñando a guardar el domingo? Que no es un día que viene en la Escritura. Segunda pregunta. ¿Por qué usamos nombres dados por los griegos occidentales y no por los nombres hebreos de donde son ellos de origen? ¿Lo repito o lo anotó? Sí lo anotó. ¿Perdón? ¿No lo escuché? Ok. Dice que, lo voy a repetir toda lentamente. ¿Por qué usamos nombres dados por los griegos occidentales y no por los nombres hebreos de donde son ellos de origen? La respuesta usted la va a encontrar en el libro del Éxodo, capítulo 3, versos del 14 al 15. O sea, yo le estoy dando hasta la respuesta, pero yo quiero que precisamente cuando usted le diga a una persona que viene con esa inquietud de aprender de la Torá, no le dé usted la respuesta, sino que más bien diga, ve y pregúntale esto a tu pastor. Pregúntale esto a tu líder, ¿por qué no te permite o no te enseña a guardar el Shabbat? ¿Por qué te está enseñando a usar nombres dados por los griegos o por los romanos? ¿Sí? Y la tercera pregunta, ¿por qué no guardamos las fiestas que marca la Torá? ¿Por qué no guardamos las fiestas que marca la Torá? Es que esta es una pregunta bien grande. ¿Por qué no las guardamos como marca la Torá, como debe de ser? Y mejor hacemos todo lo contrario. Aquí, en la iglesia, me enseñas a guardar el día de San Valentín, el día de la Candelaria, el día de las Madres, el día de la Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no me enseñas a guardar las fiestas del Eterno? Tremendo, ¿verdad? Téngalo por seguro que eso va a ser otra pregunta de impacto hacia su pastor o a su líder. Yo le voy a dar la respuesta a usted, amado Ajín. Levítico 23, del Pasuk 1 hasta el 44. Usted que me escucha, si yo ya le estoy dando hasta la respuesta, pero no le dé cuando usted haga esas preguntas, no le diga también la respuesta. Yo quiero ver qué le responden. ¿Qué cara ponen cuando se den cuenta que usted ya está aprendiendo de la verdadera enseñanza hebrea, de lo que en realidad el Eterno mandó por medio de su Hijo amado Yeshua a compartir? Él dijo bien claro, yo no vine a anular la Torá, sino vine a cumplirla, pero también vine a enseñarla. ¿Amén? Me dicen, por favor, ¿qué te responde? Yo me gustaría escuchar eso, porque ¿sabes qué? Estas preguntas yo las hice en algún momento. Y lo peor de todo, que en una mesa donde habíamos puros pastores, ¿sí? Nadie supo qué responder. Amado hermano o amada hermana, si tú en este momento también estás pasando y te estás haciendo estas preguntas, tienes estas interrogantes, no te quedes con la duda o por el temor de que se entere tu pastor o tu líder. Haces a un lado todo esto, pues yo más bien te digo, haz a un lado todo lo que te han enseñado.
y comienza a investigar y dicen que el que bien busca, bien